a los contribuyentes, ¿no? Diciéndoles, oye, veo, según mis bases institucionales, que no cumples con las tasas efectivas y hazlo casi lo prudente y, si es necesario, presenta las declaraciones complementarias, ¿no? Entonces, de aquí es, oye, ¿es obligatorio o no atender estos requisitos? También algo que es importante, ¿no? Si se fijan, están publicando, es una reforma que inició en 2021 y nos están obligando a cumplir con ello desde el 2016, que inclusive el 2016 puede ser que se trate de un ejercicio ya cerrado, ¿no? En cuanto a las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, esto es en términos generales el origen, ¿no? De qué es una tasa efectiva, y ahorita vamos a platicar más adelante cómo se calcula la tasa efectiva y los cuestionamientos que surgen acerca de esta determinación, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. No sé, Julia, si nos ayudas con este tema que platicaba sobre, oye, si inició en 2021, ¿no? Y ya nos ponen cuestiones de 2016, ¿y qué tanto lo tengo que cumplir o no, ¿no? Este tipo de lineamientos, ¿no? Claro, Viviana. Buenos días a todos. Siguiendo con estas primeras dudas que plantea Viviana y que pone en la mesa, ¿no? ¿Qué es? ¿Tengo o no que cumplirlo? ¿Es realmente no vinculante? ¿Es obligatorio? ¿Y qué pasa con este tema de los ejercicios? Y tratando de aterrizar esta explicación que nos da Viviana en preguntas concretas, yo les diría, ¿es una obligación? No lo es. Si ustedes piensan, por ejemplo, déjenme pensar en beneficiario controlador, el webinar que dimos hace 15 días. Esa es una obligación de conservar cierta información. En este caso, si ustedes me dicen, ¿esto es una obligación para el contribuyente? No, es una facultad de la autoridad de dar a conocer parámetros de referencia. Esa es, digamos, la naturaleza jurídica de toda esta discusión. Eso se va a traducir en la necesidad de que los contribuyentes evalúen internamente diversos puntos que ahorita ese es el objeto de este webinar, profundizar en qué tienen que hacer y cómo actuar y cómo reaccionar ante esta nueva facultad. Pero es importante que ustedes de primera mano se lleven esta idea de no es una obligación, es una facultad de la autoridad de dar a conocer. Una pregunta muy frecuente alrededor de este tema desde la reforma 2021 ha sido si es o no retroactiva, porque justamente pues entra en vigor en 2021, pero de pronto nos dan a conocer estas tasas efectivas de 2016, 17, 18 y 19, y entonces la pregunta que está en la mesa y muy en boga ¿es o no una violación al principio de retroactividad? Y tenemos entonces que distinguir entre las normas, digamos, que verdaderamente pueden estar dentro del ámbito de la discusión de los principios de retroactividad. Les quiero poner un ejemplo para que quede clara esta idea. Hace algunos años ustedes recordarán que se publicó como parte de la reforma fiscal estos nuevos procedimientos del 69B y las listas negras con motivo de las operaciones inexistentes. En su momento es una discusión que se llevó a los tribunales con motivo de este posible tema o no de violación a retroactividad. Y decían algunos contribuyentes, oye, pues es que está siendo retroactiva porque se publicó, si mal no recuerdo, era la reforma 2014, y dicen, pues está aplicando este procedimiento para ejercicios anteriores. Eso es retroactivo porque entró en vigor en 2014. Y la Suprema Corte lo que resolvió fue que no violaba el principio de retroactividad. Y la razón por la que concluyó esto es porque dijo, bueno, no viola este principio porque es un procedimiento que entró en vigor a partir de 2014. No es una norma sustantiva, es una norma de procedimiento, y las normas de procedimiento, lo único que entró es justamente a partir de cuándo puede ejercer esta facultad, que en ese caso era 2014 y subsecuentes. Y si esa facultad le da la posibilidad de revisar hasta 5 años, sí lo puede hacer. Entonces, quiero que se queden con esta idea alrededor del tema de retroactividad, combinándolo con lo primero que decíamos, es una facultad de la autoridad de dar a conocer parámetros. Entonces, no podríamos decir que es una obligación a cargo del contribuyente que está siendo retroactiva de años anteriores, sino la facultad de la autoridad de empezar a dar a conocer estos parámetros de referencia. Por esa razón, creo que alrededor del cómo debemos de actuar y qué vamos a hacer en temas de mecanismos de corrección fiscal, pues es importante que nos quedemos con esta idea. Le cedo la palabra nuevamente a Viviana para seguir avanzando y más adelante vamos a retomar estos temas de cómo funciona la obligación, la facultad y la violación a retroactividad.
Muchas gracias, Julia. Y sí, como comentaba, al día de hoy ya hay 21 actividades, ¿no? 21 sectores económicos que han sido publicados. En la siguiente, por favor, por la autoridad fiscal, ¿no? Ahí los pueden ver en su pantalla. Todos estos sectores económicos, supuestamente la autoridad fiscal ha indicado, evidentemente, las tasas efectivas publicadas están enfocadas, como decía yo, grandes contribuyentes, pero la autoridad fiscal ha determinado estas tasas efectivas considerando pues toda la información que tiene sus bases institucionales, ¿no? Las declaraciones que se han presentado, los FDIs, los dictámenes fiscales, las declaraciones informativas, el DICIF, ¿no? La situación fiscal. De toda esa información se ha llegado a la autoridad fiscal y con esto ha determinado estas tasas efectivas atendiendo a la clave actividad que tiene registrado los contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, puede haber contribuyentes, como pueden ver ustedes, ¿no? En esta lámina o en la siguiente, por favor, que puede haber contribuyentes que realicen 2 o más actividades. ¿Y cómo determinarían ellos su tasa efectiva? Para ver si pueden estar acorde, ¿no? A estas tasas que publica el SAT, ¿no? Lo que ha indicado la autoridad fiscal es que si yo tengo 2 o más actividades, debo de atender a la actividad por la cual yo tengo mayor cantidad de ingresos. Entonces, creo que ahí empezamos con las distorsiones que se pueden llegar a presentar en la aplicación de estos lineamientos, ¿no? Para ver si cumplo, ¿no? Con lo que indica la autoridad, con estos parámetros que publica, para ver si yo podría estar en un tema de riesgo fiscal, ¿no? En la siguiente, por favor. Ahora sí, ya entrando en materia sobre la forma y lo que es una tasa efectiva, cómo se determina. Ahí estamos poniendo la fórmula, ¿no? Y la fórmula que ha determinado la autoridad y conforme ha calculado estos tasas efectivas de impuesto a la renta que ha publicado ya, es mediante la división del impuesto sobre la renta causado por una empresa entre los ingresos acumulables que obtienen ese mismo ejercicio. Si ustedes se fijan, ese concepto de tasa efectiva dista demasiado, ¿no? De lo que realmente se regula para efectos financieros, ¿no? Las normas financieras, ¿cómo determinan una tasa efectiva? Pues es el impuesto respecto de la utilidad, ¿no? La utilidad ya es la modificación positiva neta, ¿no? En un patrimonio de un contribuyente, no es el ingreso, no es la cantidad bruta, ¿no? Entonces, de ahí es un punto que se cuestiona la forma en que se determina la tasa efectiva. ¿Y por qué lo digo así? Habla sobre ingresos acumulables y puede ser que tenga esta distorsión como el ejemplo que les voy a poner a continuación. Imagínense el caso de un comisionista. Anterior, por favor. Un comisionista, en la lámina anterior, un comisionista donde imagínense que se dedica a vender productos, ¿no? Por cuenta de su comitente, ¿no? Y su contraprestación va a ser la comisión. Imagínense que es un 10% de comisión, nada más. Ese va a ser realmente su ingreso, ¿no? El precio de venta le va a aplicar el 10% y solo va a facturar la comisión. Y sobre eso, pues va a tener sus gastos y va a tener una utilidad, ¿no? Pero imagínense si este mismo comisionista, ¿no? Actúa, ¿no? A través de la figura del comitente oculto, ¿no? Donde el comitente, ¿no? Que es el que vende el producto en realidad, no aparece ante el tercero, ¿no? Ante el cliente final, sino es realmente el comisionista quien factura toda la operación, es el precio del producto más esta comisión, pues tiene un ingreso inflado, ¿no? Tiene un ingreso inflado y va a tener la misma utilidad uno y otro, pero entonces, si estamos determinando la utilidad de la tasa efectiva, un ISR respecto de los ingresos acumulables en lugar de una utilidad, inmediatamente, a pesar de que los dos estén en total cumplimiento con las disposiciones fiscales, el contribuyente que por su modelo de operación, bajo este esquema de comitente oculto, ¿no? Que conocemos, va a tener un foco rojo ante la autoridad fiscal y es probable que la autoridad, como lo tiene en alerta, pues puede iniciar algún proceso de revisión, ¿no? Entonces, para que vean lo que puede generar este tipo de distorsiones de la forma en que se determina la tasa efectiva, ¿no, Jaime? No sé si tú querías agregar algo ahí, ¿no? Sí, no, en esta parte, como lo dices, Viviana, claramente, digamos, la fórmula prevista por la autoridad fiscal va a generar una distorsión de lo que en realidad corresponde desde el punto de vista económico, ¿no? Me parece que aquí, para nuestro auditorio, le va a resultar muy familiar cuando utilizas el concepto de comitente oculto
hay demasiados modelos de negocio que utilizan, digamos, esa figura, aunque se etiqueta, déjame llamarlo así, porque seguramente Emilio podría tener algún comentario, de ser un distribuidor con riesgo limitado, ¿no? Que en el fondo ese concepto de distribuidor con riesgo limitado no es otra cosa más que ser un comisionista, porque lo único que hace es tomar la propiedad de los bienes y transferirlos a los terceros sin asumir el riesgo que representa el tener un inventario o un riesgo de la cuenta por cobrar. Luego entonces, en el ejemplo que pones, pues el margen de utilidad va a ser sumamente bajo en función de los ingresos teóricos que no deberían ser los que se tomen en cuenta, ¿no? Ahí es en donde creo que vamos a enfrentar pues una gran discusión, por un lado, ¿no? Y por el otro, si me lo permites, creo que cuando hacías referencia a la combinación de actividades, yo simplemente dejaría en la mente también qué posición va a tomar la autoridad en casos en donde una actividad se realiza a través de diferentes empresas. Esto es que tienes un grupo de empresas que actúan en forma, digamos, separada desde el punto de vista fiscal como contribuyentes independientes, pero que conforman la cadena de valor, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tengo una empresa que es la que importa el producto y esta solamente lo hace así por razones más de protección hacia el padrón de importadores y todas las obligaciones que hay alrededor de los famosos FDIs en donde tienes que poner, si no mal recuerdo, el número de pedimento, ¿no? Luego, después de la importadora, hay una empresa que manufactura o que termina el ensamble o que distribuye y posteriormente se segrega en diferentes empresas porque tal vez lo manejas por regiones, por territorios, etcétera, etcétera. Entonces, pues va a haber una segregación de esas funciones que por supuesto va a provocar que todavía las tasas efectivas en función de esta fórmula que nos dices, pues estén más lejos de lo que quiere el SAT, ¿no? No sé qué piensas ahí, Viviana. No, es correcto. No toma en cuenta eso la autoridad, no está tomando en cuenta los modelos de negocio y las particularidades de cada entidad, ¿no? Entonces, que más adelante vamos a seguir platicando con esto, pero tienes toda la razón, Juan. Jaime. No sé si tú quieras comentar también algo aquí al respecto. Sí, el tema de la cadena de valor, evidentemente, cuando es un grupo y traes diferentes actividades económicas, pues la utilidad del grupo es una especie de profit split, donde la utilidad se va desagregando de acuerdo a la cadena de valor de cada uno de los sectores. Y vamos, el comisionista, pues evidentemente va a tener su utilidad de acuerdo a sus funciones activos y riesgos, ¿no?, que va realizando en comparación con un distribuidor. Y aquí hablábamos de una palabra que ha sonado mucho ahorita en esta plática, que son parámetros de referencia. Un parámetro de referencia es una comparabilidad. ¿Comparabilidad contra qué? ¿Contra qué lo está haciendo la autoridad? ¿Contra sus propias bases de datos? ¿Contra sus dictámenes fiscales? ¿Contra lo que tienen ellos dentro de todo el acervo de información electrónica? Hemos visto, por ejemplo, que las auditorías o revisiones ahorita las están haciendo pues, básicamente sobre toda la información que ellos tienen. Pero bueno, hasta aquí me quedo con mi comentario en cuanto a los sectores, parámetros, etc. Adelante, Viviana, por favor. Sí, no, Emilio, en la siguiente, por favor. Y hablando de eso y aterrizando ya los números, Emilio, ¿por qué no nos platicas un poquito este ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos ver las repercusiones y las distorsiones que se llegan a presentar, ¿no? Con gusto. Hay que recordar que también nuestra Constitución nos habla del artículo 31, fracción 4, que las empresas o contribuyentes aquí en nuestro país debemos de pagar impuestos de manera proporcional y equitativa. ¿Qué es proporcional y equitativa? Pues de acuerdo a tu actividad económica que tú vengas desarrollando. Por ejemplo, aquí estamos ante una empresa que fabrica celulosa, papel y productos con una serie de plantas integradoras, o sea, plantas que transforman todo esto y hacen productos higiénicos o papel, lo que sea.
Y imaginémonos que nos piden una tasa efectiva del 5%, de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver ahorita en la lámina anterior. Haciendo estos números, por ejemplo, ¿qué implicaría? Implicaría quizás, ahorita le estamos incorporando el efecto dentro del costo de ventas. ¿Por qué dentro del costo de ventas? Aquí una reducción o una no deducibilidad dentro del costo de ventas de acuerdo a estos números de 2.350 millones. Es decir, si vamos viendo a nivel de utilidad bruta un estado de resultados antes de cualquier tema de un análisis de tasa efectiva o ajuste por la tasa efectiva, vemos que esta empresa trae un 53% a nivel de utilidad bruta cuando el parámetro o el rango superior está en 41.53. ¿Qué quiere decir? Que transforma y de acuerdo a los costos de adquisición que tiene en la producción, a ese nivel o a ese primer nivel, está inclusive arriba. Si nos vamos a nivel del margen operativo que me marca el 180 de la ley del impuesto a la renta, si yo tuviera operaciones entre partes relacionadas, tengo que agarrar el estado financiero de acuerdo a las normas de información financiera. Entonces yo tendría que comparar. Que aquí me arrojo un markup. ¿Por qué un markup? Porque yo recupero. El markup quiere decir que recupero costos y gastos más un margen de rentabilidad de mercado. Y ese margen de rentabilidad sumado a los costos y gastos se convierte en mis ingresos. Como vemos, trae 15,000 millones de ingresos. Esta empresa, el 99% de toda su producción se la vende a empresas independientes. Entonces, tengo que ajustar el ingreso, tengo que ajustar el costo. Pues técnicamente, si quiero llegar a una tasa efectiva que me pudiera decir la autoridad a través de una invitación, oye, tú traes el 1.41 que ustedes pueden ver del lado derecho, y de ese 1.41 tienes que llegar a un 5.03. La diferencia es la que estamos poniendo dentro del costo de ventas. Quizás sí trae operaciones con partes relacionadas, pero este tipo de compañías, pues las adquisiciones de la materia prima y todos los productos que transformas, pues no llega a ser al 100%. En este caso era un 20, un 30% que traía, y imagínense, un 20 o 30% es con partes relacionadas en adquisiciones. Si yo le incorporo un ajuste equivalente a los 2.350 millones de pesos para llegar a una tasa efectiva del 5.03 que me marca ahorita las disposiciones, pues tengo que hacer no deducibles esa cantidad de manera importante. Haciendo de nuevo la comparación a nivel de utilidad bruta de un 53%, 0.76 se me va a nivel de utilidad bruta 101.18 y a nivel de utilidad operativa un 30%. Es decir, mi parámetro de referencia económica que va a tener esta empresa para llegar a una tasa efectiva del 5.03 está desproporcionado, y esto es para no tener técnicamente un problema con la autoridad. Lo que me quieren decir aquí es, por favor, contribuye más a la patria, ¿sí? Y no importa que yo me salga de estos parámetros, pero pues esto no es técnico, no es legal, no es económico, finalmente. Entonces, hasta aquí me quedo con mi comentario. Señor Rojas, no sé si querías hacer algún comentario aquí. Sí, no, me quedo preocupado porque en uno de los elementos como el que dices de la utilidad bruta, ¿no? El margen de utilidad bruta, dices del 101%, ¿no? La primera duda es, ¿sí puede existir más del 100% de utilidad bruta? Pero bueno, no entro en esos puntos, ¿no? Lo que sí creo que más adelantito vamos a platicar seguramente con Viviana y con Julia, es que cuando dices no deducibles, creo que es un término muy fuerte, porque creo que debemos analizar qué es lo que se va a ajustar y qué fundamentos va a utilizar la autoridad para provocar ese ajuste, ¿no? Entonces, pero no entro en esa parte, mejor llegado el momento lo profundizamos, ¿no? No sé si entonces como continuación sería Viviana o... Sí, continuamos, gracias. Como platicábamos, ¿no? Las distorsiones de la forma y de la mecánica que propone o que tiene el SAT para determinar esa tasa efectiva, dividiendo el impuesto sobre la renta causado entre los ingresos acumulables, ¿no? Y lo que comentábamos es, oye, no están tomando en cuenta las particularidades de cada negocio, de cada entidad, de cada contribuyente, ¿no? La propia posición financiera que puede tener una compañía, ¿no? Puede ser una empresa que se encuentra apalancada. Estamos hablando de una empresa que a lo mejor
sus operaciones se realizan en moneda extranjera, ¿no? O tiene que importar los productos que comercializa, va a tener efectos cambiarios, no ve como indicaba, los niveles de apalancamiento. Inclusive, si tenemos empresas apalancadas, recuerden que pues, nos genera un ajuste anual por inflación, ¿no? Acumulable, que es un ingreso acumulable, pues va a estar formando parte de los ingresos, ¿no? Entonces, todo eso pues me va disminuyendo, ¿no? Una tasa efectiva, ¿no? Tampoco el giro particular de la empresa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor te dicen productos metálicos, ¿no? En general, ¿no? Pero dos contribuyentes pueden tener esa misma actividad, pero uno, el metal es laminado, ¿no? Lo produce, es laminado, el otro es en bruto, o son pepitas, o son, ¿no? No distinguen ese tipo de actividades particulares, ¿no? O si es una empresa que está en un periodo prooperativo, está iniciando, está innovando un producto, ¿no? Si tiene pérdidas fiscales, ¿no? Si la empresa, como ya indicó Jaime también, ¿no? Si estamos segregando, ¿no? Las operaciones, si tenemos la empresa prestadora de servicios y teníamos la operativa, ¿no? Entonces, los efectos se van dando de forma distinta, ¿no? El modelo de negocio realmente no está tomado en cuenta por la autoridad fiscal, y el tipo de transacciones que se realizan, si son empresas de grupos, si importo las mercancías, si son 100% nacionales, ¿no? No se toma en cuenta ese tipo de cuestiones, para lo cual cada empresa sí puede tomar y conocer ese parámetro de referencia. Como ya dijimos, no es obligatorio, pero nosotros debemos de considerar y tener nuestros elementos y argumentos de por qué no lo cumplimos, ¿no? ¿Por qué no lo alcanzamos? Y sin embargo, estamos en cumplimiento con las disposiciones fiscales, ¿no? Entonces, esto se lo dejo sobre la mesa y son elementos que nos pueden identificar por qué no cumplo, ¿no? O, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que en un ejercicio obtiene anticipos, ¿no? Y son ingresos acumulables, ¿no? Pero financieramente no toca todavía resultados, ¿no? Pues ya va a tener también un efecto de tasa efectiva también que se va a ver reducida, ¿no? Entonces, es lo que creemos es que debemos de ver la particularidad de cada empresa y de cada negocio y no alarmarnos y decir, no caí, ya estoy en cumplimiento y presento una declaración complementaria, ¿no? En la siguiente, por favor. Emilio, no sé si tú nos quieres decir desde la perspectiva económica, ¿no? Estas cuestiones, estas distorsiones que no consideran, ¿no? Así es, sí, pues comentábamos hace un rato la razón de negocios. Jaime se preguntaba, oye, ¿puede ser un 100% de utilidad a nivel bruto? Pues sí podría ser con estos parámetros. ¿Y por qué divido por ahí había una pregunta entre el costo de ventas, y me estoy adelantando, porque es una empresa que transforma. Y en la técnica económica, tengo que recuperar costos y gastos más un margen de rentabilidad, entonces se divide entre el costo, entre el tipo de variable que me afecta a la producción. Por eso se divide. Y porque técnicamente estoy adquiriendo productos quizá de mi parte relacionada, por eso es entre el costo, ¿sí? Comentaba ahorita del margen de rentabilidad, pues sí, da o van a dar ese tipo de márgenes que son mucho más grandes en relación con los comparables que van a surgir. Tenemos que ver el análisis de riesgo de la empresa. Entre más funciones, activos y riesgos, pues técnicamente sí debe de ganar más una compañía, ¿sí? En márgenes de rentabilidad. Sin embargo, con este tipo de invitaciones para que yo llegue a ciertas tasas efectivas, pues estos tipos de márgenes, incluyendo pues, estas categorías de riesgos, van a estar mucho más arriba. Entonces, es cuando vamos a entrar a una controversia con la autoridad. Y yo no sé si la autoridad, para poder llegar a sus objetivos, pues va a tratar de ver si hubo una reestructura en el pasado, si hubo alguna operación extraordinaria en alguno de los años pasados que pudiera estar afectando. De repente, por ejemplo, nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. De repente hay ciertos efectos en años anteriores que, oye, pues no te había cobrado este referral fee por este cliente que durante ya varios años, por ejemplo, te he venido pasando a nivel corporativo, entonces tengo derecho a cobrar algo. Ya el gobierno americano ya me está diciendo que por qué no te he cobrado este tipo de temas. Pues vamos, de un lado o de otro,
van a haber siempre efectos. Ahorita estamos viendo el tema aquí de tasas efectivas. Traigo una publicidad, traigo en algún año una campaña publicitaria. Evidentemente este tipo de conceptos, bueno, quizá no los llevo a gastos, pero los llevo a una amortización, lo que es la publicidad o la mercadotecnia. Traigo un nuevo software que se está actualizando en el mercado, traigo nueva materia prima por tecnología, que hizo que un año pues bajara en cuanto al margen de rentabilidad, pero sigo estando dentro de los parámetros del mercado, ¿sí? Entonces, hay efectos diversos que tenemos que analizar y tenemos que ir de caso por caso, pero tenemos que verlo integral. Ahorita yo estoy hablando de la parte económica. Tenemos que ver, como comentaba Jaime, bueno, si me quiero, déjenme usar la palabra ajustar, ¿sí? Para llegar a estos parámetros, ¿en dónde tengo que registrar este tipo de ajuste para poder llegar? Lo voy a determinar como si fuera un ajuste de precios de transferencia virtual dentro de la declaración anual. Es contable, lo tengo que registrar en cuentas de orden. Por ejemplo, para precios de transferencia hay ciertas reglas que debo de cumplir que son técnicas, pero para precios de transferencia, aquí estamos en tasas efectivas, tengo que cumplir con todo ello finalmente. Entonces, se vuelve complejo, hay que avisarle al corporativo que traigo esta tasa efectiva o que ya traigo a la autoridad en una revisión porque traigo este concepto, y ver qué podemos hacer económicamente, fiscalmente, legalmente. Hasta aquí me quedo con mi comentario. Adelante, Viviana, por favor. Gracias, Emilio. En la siguiente, por favor. Aquí estamos poniendo un ejemplo, ¿no?, de lo que publica el SAT, ¿no?, según las actividades económicas. Aquí estamos incluyendo el comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto y qué hacer, no? Por ejemplo, vemos el ejercicio del 2016 donde establece una tasa efectiva del 1,78. Si yo tengo una tasa efectiva mayor a esta cantidad, al 1,78, quiere decir que me encuentro en un menor riesgo impositivo. Si tengo una cantidad, del resultado que arrojaron mis declaraciones anuales, tengo una cantidad menor, quiere decir que tengo un mayor riesgo impositivo. ¿Qué implica esto? Como ya les comentaba, no quiere decir que si veo que no llego, calculo el ejercicio del 2016, veo que no llego a este 1,78, no quiere decir que inmediatamente al día siguiente tengo que presentar una declaración complementaria. No, tengo que analizar, ¿no? Tengo que analizar la particularidad, pero sí lo que ha comentado la autoridad es, oye, para mí es que hay un indicio de que algo anda mal, ¿no? Entonces lo que se ha expuesto por parte de la autoridad es, oye, pues revisa esos ejercicios, si tuviste algunas operaciones con EFOS, ¿no? Pues una vez preséntate tu declaración complementaria. Si has hecho una planeación fiscal, ¿no? Revisa que realmente tengas los fundamentos, que tengas la materialidad, la razón del negocio, si estás realizando operaciones con partes relacionadas, ¿no? Revisa que no estén tomando deducciones en México, ¿no?, que provoque la erosión de la base fiscal en nuestro país, ¿no? Entonces, todos esos elementos son lo que dice la autoridad, oye, y si estás entre estos supuestos, pues preséntate una declaración complementaria, y lo que se busca es que todo esto sea una autocorrección que estén realizando los contribuyentes, ¿no? Supuestamente, si nosotros no hacemos nada, es probable que la autoridad pueda, ¿no?, llegar a iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación, ¿no? Entonces, en este caso que estamos aquí publicando, ustedes pueden ver que la tasa efectiva que para esta actividad económica, pues se ve que va aumentando, ¿no? 1,78, 2,21, 2,38 y 2,40. No quiere decir que todas las tasas efectivas tengan esta tendencia creciente, ¿no? Evidentemente, como ya les comentaba, depende de lo que tiene el SAT en sus bases institucionales, y hay actividades económicas que sí tienen ejercicios donde la actividad económica en el 2016 puede ser un 2% y en el 2017 baja a un 1%, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto depende también de las afectaciones que tienen los contribuyentes y los sectores de las variables macroeconómicas, ¿no? Entonces, así es como debemos de ver estas tablas, y es lo que debemos hacer nosotros como contribuyentes, ¿no? Revisarnos, ver si estamos o no, estamos en estos rangos, estos parámetros que dice la autoridad fiscal, y empezar a ver por qué no caemos, ¿no?, en estos supuestos. Debemos tener alguna argumentación, ¿no? Oye, Viviana, y si me permites hacer un comentario
Y si nos regresamos un poquito a la lámina anterior, gracias. Hay que recordar que las empresas tienen funciones, activos y riesgos, pero esos son económicos. Y aquí de lo que se habla es de riesgo, pero más bien es un riesgo frente a la autoridad, lo que le llaman el riesgo impositivo que tú comentabas hace un rato. Sí, es diferente. El riesgo, ¿por qué? Porque a mayores funciones, activos y riesgos tienes mayor rentabilidad, pero aquí técnicamente, si tú tienes una tasa efectiva mayor, pues tienes menos riesgo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el riesgo económico. Adelante, por favor, Viviana. Correcto, correcto. Ahora, como les comentábamos, varios contribuyentes estuvieron recibiendo invitaciones, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué hacer, no? ¿La respondo, no la respondo? Sabemos perfectamente que nosotros cuando recibimos alguna invitación por parte del SAT, incluso algunos lo vivieron en el pasado, si no la atendíamos, ¿no? Incluso la autoridad asumía que estábamos aceptando, ¿no? Algunas diferencias y consistencias, por ejemplo, en el caso de CFDIs, ¿no? Y nos llegaban incluso ¿no? De nuestros sellos digitales y no podíamos facturar, ¿no? Entonces, ahorita está también este momento, ¿no? De qué hacer si recibimos una invitación por parte de la autoridad. Como ya dijimos, lo primero que hacer es ir identificando de lo que hemos declarado ante la autoridad fiscal, realmente cuáles son las tasas efectivas que tenemos de impuestos, utilizando evidentemente la fórmula que hace el SAT, ¿no? Para ver si estamos o no en esos rangos, ¿no? Impuesto sobre la renta causado entre los ingresos acumulables de cada uno de los ejercicios de 2016 a 2019, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que realizar. Posteriormente, como les decía, no quiere decir que tengo que responder en ese momento, presentar una declaración complementaria, ¿no? Veamos cada año y las particularidades que tuvo cada contribuyente, es caso por caso, ¿no? Inclusive un mismo contribuyente no puede considerar que el 2016 tiene que la misma razón del 2017, como comentaba Emilio, puede ser que en el 2017 haya una empresa, un grupo empresarial decidido hacer una inversión en desarrollo e investigación, ¿no? Entonces, esas inversiones, pues obviamente vas a tener movimientos, ¿no? Movimientos en tus tasas efectivas y son las razones por las cuales nosotros podemos no estar en ese margen y en caso de que la autoridad fiscal nos llegue a visitar, ¿no? Pues tengamos todos los elementos, ¿no? Debemos de estar preparados para ello y ahorita continuamos platicando qué deberíamos de considerar para tener, cómo podemos estar preparados ante la visita de una autoridad respecto de este cumplimiento de las tasas efectivas, ¿no? También, como comentaba, ¿no? Otro punto importante que indica la autoridad es el tema de partes relacionadas, ¿no, Emilio? Que yo creo que es lo que también están muy enfocados a ello, ¿no? Sí, por ejemplo, si tenemos una distribuidora que le compro el 100% a mi parte relacionada y me llega, donde no le doy mayor agregado, compro y revendo aquí en territorio nacional, me llega este tipo de invitaciones, por ejemplo, pues yo importé producto. Vimos en el ejemplo que si me quiero ajustar para llegar a una tasa efectiva, pues toda la importación del producto trae pedimentos de importación. ¿Tendría que arreglar los pedimentos? Ya pagué IVA quizá en la importación, pagué IEPS en la importación, ¿eso me lo va a devolver la autoridad? Pues técnicamente, para yo meter un ajuste, tener el estado de resultados, vamos a llamarlo así, ajustado hasta la conciliación contable fiscal, pues tendría que arreglar este tipo de temas. No dice nada las disposiciones, entonces voy a llegar a eso o simplemente nada más hago un no deducible y lo pagado en IVA, lo pagado en IEPS o lo pagado en otros impuestos, ahí se queda y contribuyo más hacia la autoridad. Entonces, son de los temas que hay que tener en cuenta y armar el file de defensa. Adelante. Exactamente, ¿no? ¿Y qué tenemos que ver, no? Como decíamos, ¿no? Nuestros estudios de precios de transferencia deben de ser, ¿no? Robustos, ¿no? Deben de estar bien soportadas las operaciones con nuestras partes relacionadas, ¿no? Tenemos que identificar bien cómo calculamos los impuestos, si tenemos algunas opiniones, ¿no? De las posiciones que tomaron los contribuyentes para ciertas actividades o particularidades en cada ejercicio, tenemos que ir armando como le denominamos, ¿no? Defense file. ¿Qué hacer antes de que llegue la autoridad, ¿no? Revisarnos, ¿no? Que estemos al día. Resultado fiscal se hizo en cumplimiento con la norma, ¿no? Con las disposiciones tributarias y no es tener que cumplir con ese parámetro que indica la autoridad, ¿no? Ahora bien,
si recibo la invitación, es obligatorio no responderle a la autoridad, ¿no? Nos hicieron muchas veces esa pregunta, ¿no? Oye, pues si tengo todo bien, ¿no? Puedo decirle a la autoridad, estoy todo ok, ¿no? Y así responde esa invitación, o le digo, estoy revisándome, ¿no? O le puedo decir, realmente me reviso y presento una declaración complementaria. ¿Qué línea podríamos decirle a nuestros clientes y amigos, Julia, sobre este tema, ¿no? No sé qué nos puedas platicar también al respecto en la siguiente. Claro, Viviana. Pues como verán, creo que una parte importante ahora es definir hacia dónde deberíamos de caminar con esta facultad que tiene la autoridad. Como decíamos al inicio de esta sesión, pues el punto es que este tema de tasas efectivas se traduce en una facultad de la autoridad y no propiamente en una obligación. Pero ahora vamos pensando hacia dónde debemos caminar y qué debemos hacer. Y la primera pregunta es esta que pone a Viviana en la mesa. ¿Contesto o no contesto? Porque hoy la autoridad lo que está haciendo es utilizar invitaciones alrededor del tema de tasas efectivas para grandes contribuyentes por el momento. Y entonces diríamos, bueno, si ustedes me preguntan a mí, si no contesto, ¿tengo defensas? Totalmente. Podrían no contestar y tienen totalmente defensas. Y por la forma en la que lo está manejando la autoridad, por supuesto. Pero creo que esa no es la única pregunta. La siguiente pregunta que debemos hacernos es si eso es la forma en la que voy a estar mejor frente a la autoridad. Creo que esa es la siguiente pregunta. El no contestar me va a dejar adecuadamente ante la autoridad, y entonces la respuesta es no necesariamente. ¿Qué significa? Entonces dirían, oye, Julia, entonces me estás diciendo que tengo que contestar todas las invitaciones que me llegan de tasas efectivas. Igualmente, no necesariamente, depende de cada caso. Lo que sí debemos hacer es utilizar esta información que está dando a conocer la autoridad y estas invitaciones que está emitiendo la autoridad para que los contribuyentes o ustedes empiecen a reaccionar activamente con un análisis interno de por qué estamos diferente de las tasas efectivas que la autoridad publica. Dicho en otras palabras, si nosotros pensamos hace varios años, tal vez yo diría unos 15 o más, nos llegaba una invitación y en aquel momento la recomendación era plana, no le hagas caso, guarda en el cajón ni te agobies. Pero de allá para acá la autoridad evolucionó considerablemente y ahora estamos en un escenario donde ya hay un fundamento que explicábamos al inicio del artículo 33 para dar a conocer muchas cosas, desde para emitir las invitaciones hasta este tema tan específico como para dar a conocer parámetros de referencia como son las tasas efectivas. Entonces, ha evolucionado tanto la autoridad que lo que corresponde es que los contribuyentes evolucionen de la misma manera. Y si la autoridad nos está dando a conocer que en su opinión esta es una tasa efectiva que los contribuyentes de un sector deberían seguir, eso nos lleva a nosotros a actuar de manera adecuada y no quedarnos simplemente recibiendo la información y no contestar. Simplemente lo que debemos de hacer es actuar, hacer un análisis, como se ha venido comentando a lo largo de esta sesión, para identificar estoy o no estoy, por qué no estoy, tengo una razón legal y válida para no estar en esa tasa efectiva, puedo demostrarlo, y la siguiente pregunta, con base en esos elementos, entonces sí ya poderme contestar, debo o es recomendable contestar o no la invitación que concretamente me está llegando. Hoy por hoy, la autoridad, cuando incorpora esta reforma, que es la reforma 2021, en la exposición de motivos nos dijo que la finalidad de esta nueva facultad de dar estos parámetros de referencia es proporcionar, por una parte, asistencia al contribuyente, por otra parte, es darle a conocer de forma periódica estos parámetros específicos para que haya un cumplimiento preventivo y cooperativo. Y por otra parte, es la posibilidad de que la autoridad pueda conocer o medir estos riesgos impositivos. Entonces, si la autoridad lo que está buscando es el cumplimiento voluntario, que por su naturaleza se traduce en que no quiere ir a facultades de comprobación y por supuesto tampoco quiere ir a un litigio, pues nosotros tenemos que reaccionar de la misma manera. Tenemos que definir a priori si estamos o no teniendo los elementos para hacer un cumplimiento voluntario, si debemos hacer una modificación, si tenemos la razón y los argumentos legales para sostener que estamos en lo correcto,
pero también si tenemos la evidencia o documentación suficiente para demostrarlo. Y todo eso es lo que nos va a permitir analizar con un ángulo de litigio si estoy protegiéndome adecuadamente para evitar el litigio que la autoridad dice que quiere evitar y que nosotros también queremos hacerlo. Entonces, me parece que la reflexión para nosotros en este webinar que queríamos compartir con ustedes es no verlo plano, porque hemos encontrado en el medio muchas recomendaciones de no le hagas caso, no proporciones información, es contraproducente, y la respuesta es no necesariamente. Hay que hacer un análisis caso por caso. Como explicaban Viviana y Jaime, hay varias razones, depende de los modelos de negocio, depende de las particularidades del caso. Por eso es un parámetro de referencia. Ahora, como el propósito es terminar a las 10, voy a cambiar de perspectiva para compartirles y contestar un poco lo que ponían en la mesa en sesiones, en láminas previas. En la misma lámina, por favor. La pregunta es, ¿cómo va a utilizar esta información la autoridad? ¿Con fundamento en qué y para qué? ¿No? Ya dijimos ahorita, este es un primer momento para actuar. Ya dijimos, es una facultad de la autoridad y no es una obligación del contribuyente. Eso significa que no es que yo tenga que proporcionar alguna información, pero como dijimos, significa que tengo que reaccionar y ponerme a analizar dónde estoy parado y hacia dónde debo caminar. Pero ahora vamos a avanzar cronológicamente y vamos a suponer que la autoridad ya avanzó también, porque la autoridad dijo es para el cumplimiento voluntario. Si la autoridad considera, contestando o no, que debe ejercer facultades de comprobación y las ejerce, y el día de mañana lleva esta discusión, la pregunta que hay en la mesa es, bueno, ¿y cómo va a utilizar esto? ¿Con fundamento en qué me va a determinar que no estoy en una tasa efectiva o cómo me va a perjudicar esto? Entonces ahí es donde entran ya los elementos de qué pasa con la retroactividad, qué pasa con este parámetro de referencia. Y lo que diríamos es, la autoridad lo debe de utilizar como un elemento que conoce para llegar a verificar el cumplimiento de las obligaciones. No debería de llegar de manera plana en una facultad de comprobación, ya hablando en auditorías, a decir, tú me tienes que demostrar la tasa efectiva, porque esa no es obligación del contribuyente. Puede utilizar las publicaciones que ha dado a conocer, que en su consideración son las tasas efectivas como parámetros de referencia, y puede utilizarlo para aplicarlo a un caso concreto que esté conociendo de un contribuyente, siempre y cuando logre demostrar que en ese caso concreto no hay una justificación para una tasa efectiva diversa. Si, como ven, hay una diferencia entre decir es tu obligación demostrar por qué no estás en la tasa efectiva en comparación a decir es un elemento que utilizó para llegar a concluir si un contribuyente cumple o no. Es una diferencia. Esa es la razón por la que esta disposición en sí misma no es violatoria de retroactividad, porque el principio de retroactividad lo que nos dice es que está prohibido que exista una norma que sea retroactiva en perjuicio de una persona. Como dije al inicio, en este caso es una facultad. ¿De qué? De publicar información, dar a conocer parámetros de referencia. La autoridad puede dar a conocer todos los parámetros que quiera, de los años que quiera, siempre y cuando esté dentro de las características que el artículo 33 le da. Pero la siguiente pregunta en realidad es cómo la va a utilizar y en qué va a querer traducirlo para el contribuyente. Si va a querer decir que era mi obligación demostrar la tasa efectiva en el ejercicio fiscal 2016, eso aplicado así es retroactivo. Entonces, como verán, en realidad es cómo lo va a aplicar la autoridad. La autoridad está facultada para emitir en el presente estas invitaciones. La respuesta es sí, porque desde esta reforma de 2021 no solo le dio la facultad expresa de publicar las tasas efectivas, sino que también le dio la facultad expresa, ahora sí, de invitar a los contribuyentes a verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Ustedes saben que por años lo emitió y la verdad es que no había ningún fundamento. Ahora ya hay un fundamento para invitarlos. Y una cosa no está separada de la otra. La autoridad puede dar a conocer parámetros de referencia que son las tasas efectivas y además puede emitir las invitaciones que se supone que contribuyen al cumplimiento voluntario. Por último, quiero hacerles notar que es importante que todos tengamos presente que es una obligación, es una afectación para todos los contribuyentes. En este momento, digamos que es inmediata para los grandes contribuyentes porque hacia allá se ha dirigido la autoridad. Pero la norma en realidad está compuesta para dar a conocer parámetros de referencia para todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Es un tema donde la autoridad nos deja ver que va a ir gradualmente avanzando. Decidió avanzar por el momento solo con tasas efectivas y particularmente con los grandes contribuyentes, pero lo cierto es que la facultad es mucho más amplia porque es para todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta y porque no solo puede dar a conocer tasas efectivas, también puede dar a conocer utilidad, deducciones vinculadas al impuesto sobre la renta que ella considere que son un parámetro de referencia para un sector específico. Entonces, es una facultad de la autoridad que nos lleva a todos a poner atención y que nos lleva a saber que debemos empezar esos análisis. En primer lugar, los sectores y los contribuyentes que ya se han hecho una publicación, pero en realidad todos vamos a ir para allá. Por Julia, no sé. último, Adelante. perdón, Jaime, no sé si quieras hacer una pausa ahí o hablar adelante, de la razón de negocios. Concluye. Gracias. Ya me pasé como un minuto de lo que me corresponde, entonces lo digo solamente en un minuto y si a través de preguntas y respuestas quieren que profundicemos, con muchísimo gusto. Por último, el tema de la razón de negocios. ¿Por qué lo puse aquí? Porque todos estos temas tienen que empezar a verse tridimensionalmente. Otra vez, la autoridad ha evolucionado tanto que ya no estamos en aquellas viejas facultades donde en las auditorías no utilizaban todas las herramientas que tenían. Hoy por hoy la autoridad ha evolucionado y cada vez va utilizando todas las herramientas de manera multidimensional, diría yo, y este tema de la razón de negocios es una de esas. ¿A qué me refiero? Otra vez, esta facultad de tasas efectivas es la posibilidad de publicar información, que son parámetros de referencia para medir riesgos impositivos. Al contribuyente le va a corresponder en una discusión de facultades de comprobación, si la autoridad lo saca como un elemento para cuestionar una operación, demostrar que no sería suficiente. Eso podemos mezclarlo ahora con el tema de razón de negocios. Recuerden ustedes que a partir del 2020, la razón de negocios es un elemento que se incorporó a la ley respecto de todos los actos que generen un beneficio fiscal, porque tendremos que demostrar que existe una razón de negocios. De otra manera, la autoridad tiene la posibilidad, en esencia, de recaracterizarlo. Entonces, utilicen esta figura combinada con los parámetros de referencia, particularmente tasas efectivas, en una auditoría para verificar el cumplimiento de las obligaciones. Si la autoridad quiere cuestionar en un ejercicio concreto determinada planeación, determinada deducción, determinada transacción, puede utilizar la razón de negocios si no se puede acreditar y puede utilizar el parámetro de referencia. Entonces, como verán, la discusión empieza a ser tridimensional y esa es la necesidad de actuar desde este momento para estar listos y no tratar de actuar reactivamente ya que tenemos una auditoría encima. No olviden finalmente el tema del defense file, que tiene que tener un enfoque como si tuviéramos que llegar a juicio. Nadie queremos llegar, pero tiene que tener ese enfoque, porque si no el día de mañana no vamos a estar lo suficientemente preparados. Como lo hemos dicho en otros webinars, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces es muy importante que ese defense file tenga ese enfoque. No olviden finalmente que el tema va muy vinculado también con materialidad, porque materialidad lo que pretende es eso, demostrar cómo sucedieron las transacciones. Entonces, como verán, todo ya está muy ligado hoy por hoy y es un tema que nos deja ver este mecanismo. Perdón, Jaime, creo que te interrumpí. No, gracias, Julia. Probablemente yo lo que pensaba era tratar de poner sobre la mesa 2 o 3 reflexiones para nuestro auditorio en función de lo que se ha venido platicando y que tú concluías, ¿no? La primera es que, perdón por la expresión, pero eso que decíamos, ahí viene el lobo y no era verdad, yo creo que ya lo es. En lo particular, nosotros como firma ya tenemos algunos asuntos que estamos manejando en diferentes fases, ¿no? Desde invitaciones hasta 2, cubriendo, por supuesto, la confidencialidad correspondiente, pero tenemos un caso que está ya a nivel de la Prodecon y otro que está iniciando ya con un procedimiento contencioso asociado con las tasas efectivas. Entonces, nos parece que esto sí denota que la autoridad fiscal pues ha venido avanzando en su búsqueda de recaudación, apropiado o no, pero ya lo está haciendo. Y por lo tanto el carácter preventivo toma mucha más relevancia, ¿no? Tal vez de las cosas no tan malas es que
el no atender una invitación o no hacerlo adecuadamente, porque por ahí ya había una pregunta que probablemente estuviéramos entregando información confidencial o información del negocio que probablemente no sea tan fácil hacerlo, pues no nos va a provocar que nos cancelen los sellos digitales, ¿no? Y que con eso no podamos continuar con la facturación y operación de las empresas, que hoy ha sido su estrategia del SAT para poder aterrorizar a los contribuyentes, ¿no? Pero eso no significa que deje de avanzar en la búsqueda de la recaudación. Luego, entonces, esta parte preparatoria, que tú lo decías, Julia, con un ángulo más del defense file, el tema de la materialidad, para nosotros nos parece que está siendo tan relevante que inclusive, no por este tema, pero por otros que ya hemos identificado, en la firma hemos construido un grupo de trabajo y por lo tanto una nueva línea de servicio que le llamamos Tax Controversy, que a lo mejor está en inglés, pero no es otra cosa más que justamente que a través de la identificación desde el punto de vista técnico fiscal, desde el punto de vista económico, que tiene que ver en ocasiones con precios de transferencia o valores de mercado, desde el punto de vista contable, porque es importantísimo tratar de conciliar cómo se llevan las transacciones desde el punto de vista contable y cómo se transportan a la parte fiscal. Y por último, lo que tiene que ver con esa razón de negocios, que no es otra cosa más que la justificación del por qué hice las operaciones, qué beneficios me dieron, qué necesidades tuve y cómo lo demuestro a través de los documentos, no solamente de las facturas o contratos, sino de las evidencias documentales que puedan tenerse alrededor. Todo eso en su conjunto, ¿sí? Debe darnos como base la tranquilidad de poder enfrentar desde una invitación hasta un procedimiento de facultades de comprobación. Entonces, pensamos que hoy es sumamente importante porque es la parte de fondo de los negocios. No estamos hablando ahora que si me equivoqué en el RFC de un CFDI o que ahora me está pidiendo la constancia de los trabajadores y que si no voy a poder timbrar la nómina. Ya estoy en un terreno en el cual la autoridad tiene que fundamentar y motivar sus hechos. De hecho, si me lo permiten y no me voy a extender demasiado, una pregunta importantísima es, bueno, y si mi negocio no tiene operaciones con partes relacionadas, ¿por dónde va a caminar el ajuste que me quiere realizar la empresa? Si yo tengo debidamente soportadas mis deducciones y reconocidos mis ingresos acumulables, ¿va a caminar por una estimativa de utilidad? Cuando en términos del Código Fiscal es tan concreto el por qué puede ir por una estimativa de utilidad que, si me dan permiso, lo digo así muy simple, es cuando no se lleva contabilidad entre la razón más importante. Entonces, pensar que ese va a ser su fundamento de la autoridad o que en una operación o en una estructura de parte relacionada simplemente va a decir, a pesar de que tú tienes tus compras a valores de mercado, como el ejemplo que ponía Emilio, y que las importaste y pagaste el IVA, el IEPS y según todos los impuestos que corresponden, de todas maneras, te lo voy a rechazar porque estás fuera de los márgenes de utilidad. Yo creo que esos son los elementos muy, muy, muy importantes que nuestros clientes deben tomar en cuenta. Por supuesto, yo esperaría que algún día, y eso es un buen deseo, así como me están diciendo que estoy por debajo de los márgenes de utilidad o de las tasas efectivas, si revisan a uno de nuestros clientes y le encuentran que está por arriba de las tasas efectivas, pues el SAT diga, claro, con mucho gusto te doy una devolución de impuestos porque estás pagando más de lo que yo pensaría que deberías pagar, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la importante. Nosotros como firma estamos sumamente preocupados por nuestros clientes y creo que trabajando conjuntamente podríamos lograr llevar a buen puerto situaciones como estas que se van a agudizar si tomamos en cuenta que nuestro país sigue con muchos problemas en la parte económica, la inflación sigue subiendo, no hay una reforma fiscal en puerta que se vea que pueda ayudarle a la autoridad a equilibrar mejor el pago de los impuestos. Por ahí creo que Emilio, en una de las sesiones que teníamos, nos hacía referencia
a los principios básicos que dice la Constitución, ¿no? Que los impuestos tienen que tener un carácter justo, equitativo, ¿no? Y creo que hoy, como hemos venido viendo la situación del actuar de las autoridades, pues sigue con un enfoque muy cargado hacia la parte de los contribuyentes cautivos y que piensa que son los únicos que deben o tienen la obligación de pagar los impuestos, ¿no? Entonces, me quedo con esas reflexiones y por supuesto, pues si les parece, si hay algunas preguntas o comentarios adicionales de parte de ustedes como expositores, pues adelante. No sé si en eso, y perdón si tomo nuevamente la palabra, creo que había un par de preguntas, una de ellas creo que ya la había contestado Emilio, pero no sé si hay alguna otra que... Bueno, si les parece bien, podemos ir contestando algunas preguntas de las que hay aquí, hasta donde el tiempo nos alcance, y por supuesto nos pueden seguir mandando todas las preguntas que requieran. Cabe señalar que la presentación en esta sección de preguntas y respuestas del SAT que decidimos dejar porque, pues para que sea consultable para ustedes, es una guía, no es propósito de esta sesión mencionarlas todas, ustedes lo pueden consultar en esta presentación que por supuesto como en todos nuestros webinars compartiremos. Entonces nos vamos a ir directo a la sección de preguntas y respuestas para que ustedes por favor pues nos hagan llegar a sus inquietudes y en ese sentido pues todos vamos a ir contestando. Entonces, pues yo tomo aquí una pregunta que dicen, al dar contestación a las cartas de invitación, ¿podríamos estar entregando información confidencial de la dinámica del negocio que pudiera filtrarse a negocios del mismo giro? Creo que el tema de la confidencialidad, que en diversos temas varios contribuyentes tienen inquietud, lo que yo les diría es que por una parte recordemos que los tribunales han sostenido y reconocido que el principio de confidencialidad que puede tener entre particulares por la información que exista no es un impedimento para que las autoridades ejerzan sus facultades siempre y cuando en el marco de la ley, y en ese sentido, pues como la propia autoridad tiene un secreto fiscal que proteger y cubrir y respetar, no sería suficiente alegar que es información confidencial para no entregarla en este tema de tasas efectivas. Entonces, ciertamente se pueden tomar las medidas adecuadas si el resultado de la evaluación de un caso concreto es contestar y proporcionar información. Se pueden tomar las medidas adecuadas para privilegiar la información confidencial, pero debe de entenderse que no bastaría simplemente contestar, no puedo entregarlo porque es confidencial. No sé si alguien quiera contestar alguna pregunta adicional. Sí, tal vez ahí me parece que tal vez Viviana podría contestar una que dice, si en un ejercicio tengo utilidad fiscal pero amortizo pérdidas, no hay impuesto sobre la renta. ¿Cómo calcular la tasa efectiva en esos casos? Sí, efectivamente, como estoy amortizando pérdidas, no causo ISR, es cero, ¿no? Entre los ingresos acumulables, tendría cero de tasa efectiva, ¿no? En estos casos son los que precisamente comentábamos, ¿no? La autoridad no está contemplando estas situaciones que puede tener los contribuyentes, ¿no? Si estoy amortizando pérdidas, ¿qué sucede, no? En estas situaciones nosotros lo que estamos recomendando es, oye, ¿qué hubiera pasado si no hubieras amortizado la pérdida? ¿Qué tasa efectiva hubieras llegado, no? Eso sería como que un elemento que tú tendrías, ¿no? Para ver si no tienes alguna complicación, ¿no? Yo haría esa primera evaluación, ¿no? Y segundo, ver cómo están mis pérdidas fiscales, si están adecuadamente soportadas, ¿no? En caso de una eventual revisión por parte de la autoridad, ¿no? Pero sí, en tu caso en particular, si hay pérdida, pues no hay tasa efectiva. Pero te digo, hay que ir viendo todos estos elementos que tenemos alrededor, ¿no? Que pueden ser a nuestro favor. De acuerdo. Hay una siguiente que dice, ¿cómo determina la autoridad del sector al que pertenezco, ¿no? Por concepto de lo facturado o por la actividad que se registra en el sistema, digamos en el RFC, y luego complementa qué pasa con las empresas que son holdings o las tenedoras de acciones que pueden tener pérdidas fiscales y en ciertos años utilidades fiscales muy altas. Normalmente las tenemos registradas en el sector dirección de corporativos y empresas, ¿no? Creo que hay varias preguntas, pero creo que primero, no sé, a ver quién de ustedes quisiera dar. Yo lo que te diría es que la clave de actividad económica, cualquier contribuyente cuando se registra ante el Servicio de Administración Tributaria, tiene que atender a la clave económica
que está contemplada en el anexo 6, ¿no? Y debe de registrarse por primera vez y poner la actividad que va a realizar, ¿no? Sin embargo, recuerden que se puede ir modificando la actividad, ¿no? A la que pertenecemos. Incluso para este año hay una reforma, ¿no? Donde la autoridad me dice, oye, tú puedes tener una clave de actividad y dependiendo de lo que estés facturando de ingreso, yo tengo la facultad hasta de cambiarte la clave de actividad, ¿no? Ahora bien, lo que ha indicado la autoridad es, lo que ha publicado de tasas efectivas se basa en las claves de actividades que tienen los contribuyentes, ¿no? Y con eso ha determinado estos factores, ¿no? Viendo el universo, ¿no? De lo que tiene sus bases institucionales. Lo que deberíamos hacer nosotros es, a lo mejor yo me di de alta en una actividad que tiene que ver con el sector minero, sin embargo, estoy yo realmente en el retail de alimentos, ¿no? Entonces, si yo tengo esas distorsiones, primero tengo que analizar mis casos porque realmente la autoridad se va a enfocar ya a los ingresos que efectivamente tú estás facturando. Es por ello que dice la autoridad, oye, si tú tienes diferentes conceptos de facturación, diferentes actividades, guíate en el concepto que tú estás facturando en forma adicional. A lo mejor tienes otra clave de actividad, pero eso es lo que tú deberías de tomar en consideración. Y vuelvo al mismo tema que platicaba. Puede ser una empresa que el primer año esté muy cargado su actividad a la minería, ¿no? Imagínense algo así. Y en el siguiente año al sector farmacéutico, ¿no? O sea, haciendo algo muy burdo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el nivel de ingresos que vas obteniendo. Eso es lo que tiene que ver la autoridad. En el caso de las holdings también va a ser un caso muy particular que tiene que evaluar la autoridad, porque muchas veces las holdings no tienen ingresos, ¿no? Tienen los ingresos mexicanos, ingresos por dividendos, pero no son ingresos acumulables, ¿no? Entonces, como bien indican, pueden tener pérdidas y de repente pueden tener unos golpes, ¿no? De movimientos por algunas desinversiones o algún otro concepto adicional de acumulación, ¿no? Entonces, sí, es lo que tú tienes que demostrar, ¿no? Ante la autoridad, o más bien preparar en tu defense file, ¿no? Esperando que no llegue la autoridad, ¿no? Y soportar ello, ¿no? ¿Por qué se dieron estos picos? ¿Por qué voy obteniendo esta pérdida? ¿Por qué? Porque es una holding que a lo mejor en un ejercicio pues no obtuvo nada, ¿no? Más que ingresos por dividendos y eso no le va a generar una utilidad fiscal y no un impuesto sobre renta a pagar, ¿no? Entonces, ahí creemos que eso es totalmente sustentable, ¿no? Entonces, soportable ante una revisión por parte de la autoridad. Entonces, eso es lo que hemos comentado, ¿no? Es caso por caso, ¿no? Hay que evaluar cada situación, cada giro, ¿no? Cada ejercicio, dentro de una misma empresa, cada ejercicio, ¿no? Correcto. Tal vez con eso que dices, Viviana, por supuesto que hay una pregunta que ya no está del todo relacionada con el tema que estamos exponiendo, pero creo que tiene el mérito de atenderla. Que dice, ¿qué tan rápido está cancelando los sellos digitales el SAT cuando no atiendes una invitación? Porque pues por todo ya mandan invitaciones, ¿no? Se ha convertido en el modelo de fiscalización informal, ¿no? Parece que esto de la informalidad no solamente está en nuestra economía que vemos en las calles ahí con los puestos ambulantes, ¿no? Sino también el propio SAT le ha gustado. Entonces, ¿qué dirían ahí en esa parte? Pues mira, efectivamente, pues hacemos una breve mención del tema de cancelación, puede llegar a tocar un poco de tasas efectivas. En cancelación de sellos, hoy resulta una herramienta muy efectiva para la autoridad porque, digamos, si lo vemos totalmente separado de tasas efectivas, ahí es un tema de difusión y en cambio cancelación de sellos, su naturaleza es una facultad de gestión, se supone que busca también promocionar el cumplimiento, pero en realidad se traduce en una medida muy agresiva para los contribuyentes porque si no concilias lo que la autoridad dice, no te levantan la cancelación de sellos y entonces te afectan la posibilidad de emitir CFDIs. Ese es